sea una orientación positiva, digamos, en un sentido alquímico. No sé si me explico bien. Es decir, si esta es un método que se lanzaban de una manera, daban saltos olímpicos. Una negrita estaba sentada en un trono ahí de seda, en fin, en un solar, bajo el rayo de aquel sol panameño, que este sol de Manizales es acariciador junto a aquel sol quemante. Entonces la reina estaba ahí sentada horas y horas pasando. Mientras unos santarines daban unos santos tremendos porque eran dos pajarotes que cuidaban que a la reina no se le llevara otro pajarote que representaba al diablo. Entonces él figuraba que iba a conquistar, a sacar de allá a la reina, a convencerla de que saliera, mientras los otros dos pajarotes llegaban y le caían, y aquello era una danza, y solamente con un tuntuncito, un tum repetido. Qué belleza, el niño fascinado, aquel sol, aquel solar, un terreno sin casa, rodeado de unas cuantas casas, ¿no? Y aquella gente dando a pensar, y la negrita ya sabe. Un conjunto de esa música. ¿Cómo vamos a oír en ese momento a Bach? ¿Qué hacían ellos con Bach? Pero también, ¿qué haríamos si entráramos a un teatro gigantesco, con un órgano enorme, todo eso, una sinfónica y todo, y que en eso comenzara un tum-tum? Tampoco, porque estamos esperando otra cosa. Eso es yoguismo. ¿Está claro? O sea, la necesidad de que nuestra mente no tenga cámaras impermeabilizadas, sino que busque cierta coherencia, cierta pertinencia entre las cosas, cierta adecuación entre las cosas, pero que todo tiene su valor en su momento, y ver el justo valor de las cosas según el lugar, según la época, según la relación. Y así pasa con las direcciones del pensamiento. Entonces, la realización del yoguismo es una realización metodológica de una universalidad de los conceptos. Luego viene lograr obras grandiosas de la ñana Kanda. Ñana, ya dijimos lo que es. Los que no lo escucharon necesitan hacerse del disco, del disquete, del cassette que han estado grabando los hermanos, y ojalá se publique. Aunque me gustaría que, por favor, antes de publicarlo, me enviaran el borrador a la rectoría.
Entonces, las obras grandiosas de la ñana canta, quiere decir el recipiente de la ñana, entendido porque tenemos un recipiente de nuestras energías en la base de nuestro cuerpo, en la zona del sacrum, correspondiente al sacrum, dirección de la columna vertebral. Que es interesante que le hayan llamado la parte sagrada. Bien. No porque necesito muy largo. Estaba soñando con cosas de risa. Recipiente, la ñana. Pero, ¿qué quiere decir? Que también ese recipiente somos nosotros. Y esas obras grandiosas son implantar proyecciones para la humanidad, realizar labores grandes para la humanidad, establecer organismos, no digamos obediencias, es un caso de obra grandiosa, porque simplemente el haber conseguido 70 hectáreas de trabajo y ahora conseguir que abra una carretera a las Fuerzas Armadas del gobierno sin cobrarnos nada y con un costo que ellos dicen de 24 millones de bolívares. Lograr eso no es cualquier cosa. Tienen que aplicarse muchas cosas, mucha relación humana, mucha producción. Entonces, obras grandiosas que representan, en este caso, la implantación del edad de oro. Una de las cosas más interesantes de la ñana, de la cual el Siné Maestre, de acuerdo a la tradición iniciática, le da todo un nombre, la ñana vijnana yoga, yoga mediante la relación con el mundo. Ahí está, por lo cual nos increpan muchos que no quieren eso. Fíjense, allí está una piedra de toque. Yo creo que fue en el Hinayana, en el Hinayana de la época del Buda, la ñana vijnana yoga es lo que le increpaban a Nagarjuna, de que se alejaba de las virtudes austeras. Y eso iba tomando más lugar y llegaban a hablar hasta de su reputación. Ahí radica. ¿Por qué? Porque la ñana también implica identificación, implica una yoga en la relación con el mundo. Y muchos toman la yoga en un sentido de aislamiento, de anacoretismo, de ascetismo. Y el ñani, como indico ahí en la obra del retiro del maestro, lo que pasó en el caso de Panamá, que por esas dos muchachas de la vida nocturna de la zona de los negritos del Marañón, que me encontraron en un ómnibus y se interesaron en saber qué era lo que enseñaban. Me dijeron que querían tener un centro de estudio después que escucharon varias cosas. Y a mí me pareció que ellas no tenían por qué no tener derecho a la verdad. Si Jesús no se lo negó a Magdalena, y entonces las acompañé y formé un centro de estudios y les dije que fueran a ver a los miembros del Consejo Ejecutivo. Pero a cargo del Consejo Ejecutivo estaban personas como la representante de la UNESCO y unas damas muy honorables. Entonces yo la cité a determinada hora y quiso Dios que yo no pudiera llegar en ese momento
y no me imaginaba que ellas iban a llegar todas pintarraqueras, con toda la ropa de unas negritas, por ahí del Marañón, que iban a esa hora a dedicarse a su trabajo en la noche. Bueno, llegan aquellas damas honorables y se encuentran eso en mí. Dicen, ¿qué desean ustedes? Y me mencionan que yo las había asesinado. Entonces las damas se sintieron desdoradas. Y bueno, allí fue una escena y cuando yo llegué me cayó un chubazo. Y entonces quejaron al sublime maestro. Y entonces fue cuando contestó esa carta allí, en el retiro del maestro, contesta esa carta del sublime maestro y dice, los viciosos son los que están mirando para criticar. ¿Quiénes son? ¿Quién tiene derecho al juicio? Esas personas tienen mente impregnada de libertad, en fin. Bueno, pues ahí es una defensa de ella. Me recordó a Jesús, cuando le traían a la adúltera y todos querían apedrearla y esperaban que Jesús les diera el visto bueno. Y entonces les dijo que el que se encuentre libre de pecado, que arroje la primera piedra. Como ellos se quedaron inmovilizados, entonces él acercó a la mujer y le dio enseñanza. ¿Comprende? Entonces la ñana implica una mayor universalidad del bien. Está claro eso, es uno de los problemas que tenemos en la ñana, y por lo cual nos ataca mucha gente al principio de la era, porque nos esperan vernos completamente ascéticos por allá en la punta de una montaña o en la reclusión de un templo. Lo que pensamos es en una mayor universalidad del bien. Entonces la ñana viñana es una yoga de identificación en la relación con el mundo. Sin embargo, está basada en el alto prakriti. ¿Qué es el alto prakriti? La alta manifestación. En una cárcel también hay quienes tienen un sentido más elevado de su existencia de la cárcel. Y representan modestamente un alto prakriti en la cárcel. Probablemente sean unas asesinas, y a lo mejor son unos asesinos. Pero en ese nivel puede haber entre ellos quienes tengan un sentido, una mayor altura del alma, por su experiencia, por su búsqueda, por su angustia, por lo que sea. En ese sentido fue muy grato una vez una experiencia que tuvimos en Caracas. Mucho antes de que estuviéramos a cargo de la rectoría, en donde tratamos de hacer facultad de psicología universal, como eso, entonces llegó una psicóloga, una persona ya de edad madura, de unos 50 años, que estaba a cargo de los reclusos de una cárcel de Caracas, que es famosa porque tiene a los reclusos más
de sentencias largas, y los monstruos de tal parte y los monstruos de tal otra, de tal manera correcta. Y es una parte. Y entonces ella era la psicóloga de esa clase. Quería que aplicáramos cosmobiología a los reclusos, lo cual me pareció maravilloso, porque implicaba una experiencia muy interesante. Y entonces me comenzó a llamar la atención cómo le llamaba ella a ellos. Decía, ¿sabe usted que mis muchachos necesitan tal cosa y están ya algunos haciendo tal trabajos de teatro, otros trabajos de pintura, otros en fin? Y mis muchachos, tengo un muchacho recién. Resulta que ese muchacho era el monstruo de tal cosa. Que bueno, había hecho muertes, había granel y bueno, terrible. Y ella decía, y recuerdo que le dije, dígame una cosa, y usted le llama mis muchachos, y usted lo ha realizado así, internamente, usted es sincera con ellos, dice plenamente, ellos son sinceros conmigo. Y yo al principio lo comencé a hacer como una estrategia psicológica, pero he llegado a vivir y ellos me reciben y me aprecian. Dice, y hay uno, es un muchacho que lo dice, es un muchacho muy especial, que es una persona que mató a su mujer en un momento de depresión emocional que él tenía, y ahí hizo una explicación, pero él no es un delincuente nato. Entonces ha encontrado oscurecida su vida y tal. Dice, en ese hombre se puede descansar muchas enseñanzas, muchas explicaciones, yo lo llamo él para... Pero se entiende que también el acto prakriti es difícil encontrarlo, no solamente en ese ambiente, sino también en los poderosos de la tierra. Y por eso Confucio, que era un Jnani Yoga, a la manera de los chinos, él encontró un emperador que lo había hecho su consejero, y se encontraba que era un emperador diferente. Es un poco como Kennedy. Entre los gobernantes de los Estados Unidos fue el que más se preocupó, el único que se preocupó de América Latina. Y yo lo iba a ver, lo llegué a visitar. Que por cierto me costó que el Consejo Ejecutivo de Nueva York protestara, porque ellos querían que un gurú anduviera descalzo, que estuviera en un rincón, que pronunciara mantras. Todo buenas a primeras iba a aparecer un gurú en la Casa Blanca. Y entonces eso les indignó y les escribieron al Sublime Maestre, y entonces puso en sus circulares, me parece que es el tercer columna, ustedes han de haber visto esa entrevista y la carta que le envía a Kennedy, saludando a su padre, porque tuve que conocer primero al padre para que la entrevista no fuera así muy lógica, puesto que él nada más recibía personas representantes del Estado. Nosotros no éramos representantes de ningún Estado, sino de una institución privada. Quiere decir que en el conjunto de presidentes de un país, uno representó a aquel que tenía un más alto prakriti, una mayor espiritualidad, en el sentido probablemente de un altruismo o probablemente
de ocuparse más de determinadas partes del mundo. Está claro, le estoy poniendo ejemplos completamente distintos, para que no se piense que en el alto Prakriti nada más están los iniciados o nada más están las personas verdaderamente espirituales. No, hay que considerar diferentes niveles. Y que ese alto Prakriti se da con las limitaciones propias de su ambiente. Es como entre los emperadores de la India, hubo muchísimos emperadores, inclusive los Rajas persiguieron al señor Krishna, que era como decir el Mesías de la India, el avatar de la India. Pero hubo un Ashoka, un emperador Ashoka, que no solamente declaró en favor del vegetarianismo y de muchas otras cosas, sino que también permitió que el amaísmo existiera en el Tíbet. O sea, que en el estrato menor de la sociedad, en el estrato más bajo, que son el ambiente carcelario, o el estrato más alto, que son los gobernantes, ponemos ejemplos de lo que es el alto Prakriti. Ahora, en medio de la humanidad en general, el alto Prakriti son ustedes, son todas aquellas personas que sienten en su alma, en su corazón, inquietudes de un carácter mayor. También posturas, que no son posturas, actitudes. Entonces, como, vamos a poner un ejemplo entre los abogados. Hay abogados de causas nobles. Eso quién lo duda. Sin embargo, la relación con el mundo no solamente ofrece determinadas resistencias, sino que quienes practican la relación con el mundo implica toda una experiencia de labor misionaria. Entonces la yoga de relación con el mundo, que requiere ley de adaptación, que requiere mayor sociabilidad, desde el punto de vista psicológico, implica la superación del miedo escénico. En fin, hay muchos matices. Y luego tenemos la Yentram Yoga, yoga mediante los significados de las cosas y de los hechos. Yo les he estado tratando de indicar, por ejemplo, manizales que contiene la palabra nisa. Nisa, en la cual en su vida maestra hace mención del arreglo, de la presentación de Ginebra. Kobe, la ciudad del Japón que se parece a Nisa. Y Manizales, en que llegamos acá sin saber a dónde llegábamos, porque Álvaro sencillamente había invitado, pero no me había dicho nada. Entonces yo no sabía si íbamos a llegar a un solar, a un terreno, en que inclusive les dije a los hermanos de Bogotá y de otras partes, vamos a Manizales, porque Manizales contiene Nisa, y allí hay un valor esotérico. Álvaro nos ha invitado, tráiganse su sleeping por si acaso. No sabemos si estaremos al aire libre o en otra parte, y que encontramos un lugar tan bello como este que recuerda una casa japonesa, una forma, como recomendaba el Suri Maestre, que estuviera la GPU para dinero. Está claro, hemos relacionado tres ciudades, Nisa, Kobe y Manizales.
encontrando ciertas concordancias. Entendiendo como Niza la ciudad fuente, o acá también puede ser una ciudad fuente, en la enseñanza más avanzada del maestro. Está claro, es una identificación de Dios. Porque la yoga o identificación mediante el significado de las cosas, de los seres. Bien, entonces hemos hablado de los elementos de la yoga. Hemos hablado en la mañana durante 3 horas hemos hablado de los bhumis. Durante 1 hora y cuarto hemos hablado de los elementos. Yo que ahora, antes de que entremos al foro, yo les ruego a todos que nos pongamos de pie, por favor. Se reciben preguntas, entendiendo que no vamos a revolver los bhumis con los elementos, nunca, ¿correcto? Los bhumis son estados existenciales y conscienciales, como explicamos. Los elementos son recursos metodológicos, son herramientas, son maneras de actuar, de aplicar, de acrecentar, de fijar, de sublimar los bhumis. Y si bien están en cierta relación unos con otros, no quiere decir que debemos confundir, no debemos hacer determinadas mezclas en que revolvamos una cosa con otra. Entonces, ustedes pueden preguntar de una y otra cosa, pero por mi parte siempre voy a estar indicando si se trata de un bhumi o de un estado de la mente. A ver, dígame. Maestro, entonces aquí la letra yoga, por ejemplo, es de acuerdo a los sufijos de los nombres, de todo. Todas las cosas que tengan un significado, una correlación, una analogía, y que ello represente un significado para nuestro ser, para nuestra vida interior, para la revelación inclusive de nuestra verdadera misión, para la revelación de nuestro ser interior, que está tan cubierto de cáscaras de cebolla. Nuestra identidad, nuestra esencia, nuestro yo, nuestro sí interior está cubierto de una serie de cosas, hasta de roles. Por ejemplo, el tímido llega a ser de su timidez un verdadero rol, y en todas partes él busca esa defensa, ese no exponer su esencia, por temor al ridículo, por temor al fracaso, por todo ello, y entonces el tímido no se da. ¿Está claro? Entonces, la yoga es el significado de las cosas, o mediante el significado de las cosas, que es una parte de la jnana, o sea, el yoga. Puede ser un dibujo, puede ser una pintura, pero puede ser esta casa, como lo estamos mencionando, puede ser este magnífico instituto, pueden ser otros momentos en que se presentan las cosas y uno vive y se da cuenta. Por ejemplo, cada zona del mundo tiene una regencia de las diferentes eras procesionales de los milenios. Y a pesar de que no se esté en la era predominante, como ahora hemos entrado en la era de Acuario, las diversas partes del mundo tienen sus características de otras eras.
Ustedes saben que con lo que hemos respirado, no es nada raro que ustedes comiencen a bostezar. Porque es un proceso, despierta un proceso iniciado. Pero en todo caso, al ratito lo volvemos a hacer. Mientras tanto, pueden bostezar. Yo sé que no se puede. Aguarden. Piensen en lo que estamos contestando. O sea, que el significado de las cosas es materia de investigación y de revelación. Un muchacho conoce a una muchacha, esa muchacha no tiene ningún significado para ella, para servirle mucho gusto, fulano, sultano, se deben encontrar al año y comienzan ellos a relacionarse más hasta que se vuelven novios.